Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708 y por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del padre Gerardo Enrique Montenegro, quien es sacerdote, párroco de la Esperanza El Tingo y San Andrés de Pilaló, a quien tenemos el gusto y la gracia y le agradecemos mucho por haber aceptado esta entrevista, compartir sus experiencias y conocimientos con nuestra audiencia. Padre, bienvenido al programa. Juan, buenos días y qué gusto poder saludar a todos quienes nos escuchan y a quienes nos miran también a través de redes sociales. El placer de poder compartir con ustedes es maravilloso, sinceramente, y qué bueno también poder compartir parte de nuestra fe, elementos importantes de aquella fe en la que creemos. Muy bien, muchas gracias. Hoy tenemos el tema, nuestro tema de hoy es, creo, obediencia de la fe. Abraham, el padre de todos los creyentes. Antes de entrar a trabajar con este tema, vamos a conocer más a nuestro invitado. Padre, ¿le gustaría compartir su testimonio de vida con nosotros? Siempre un placer. Bueno, ya todos lo saben, soy Gerardo Montenegro, me dicen Padre Yayo. Fui ordenado el 4 de agosto del 2009. Ese año llegué, Dios, con la gracia del buen Dios, a ser sacerdote de la Iglesia Católica, de manos de Monseñor Victoriano Naranjo, en ese entonces obispo titular de nuestra diócesis. Con la gracia de Dios, junto a mí, en el mismo año de vida, estuvo el padre Germán Tapia, actualmente párroco de Tanicuchí, y el padre Luis Torres, que es actualmente párroco de Saquicilí. Los tres fuimos ordenados juntos, con la gracia de Dios. Empezamos juntos en Quito el seminario y terminamos juntos en Ambato el seminario con características y caminos diferentes. Recuerdo que fue en octubre del 2000 que entrábamos al seminario, justo el día de San Francisco, 4 de octubre del 2000. Ahí habíamos entrado al seminario en Quito y luego, 4 de agosto, día del Santo Cura de Ars, fuimos ordenados sacerdotes. Luego fui destinado como copárroco, como vicario parroquial de Monseñor Claudio Guerrero, que de Dios goce, gran hombre, gran sacerdote, en San Sebastián. Ahí pasé algo más de 10 meses. Luego, en el 10 de junio del 2010, fui posesionado como párroco de San Antonio de Cusubamba, en donde estuve 4 años. El 15 de agosto del 2014 dejé Cusubamba con un profundo dolor, porque el amor primero nunca se olvida. Y el 6 de septiembre del 2014 me presenté en la parroquia de San Corviniano en Roma, en donde serví durante 3 años, mientras sacaba mi licenciatura en teología dogmática en la Universidad Gregoriana. Estuve estudiando en Roma 3 años, desde el 2014 hasta el 2017, ya con Monseñor Giovanni Paz, actualmente obispo, en ese entonces recién ordenado. Yo lo conocí en Roma, para decir algo. Tuve la dicha de compartir con él aquel curso que hacen los obispos cuando llegan a ser obispos. No es que yo estuve en el curso, pero mientras él estuvo en Roma compartí con él. Y fue una experiencia muy bonita conocer a un obispo que no conocía. Conocer a alguien en un país extranjero fue una cosa maravillosa. Luego de eso, ya Monseñor me pidió que regresara, terminé mi licenciatura. Al regresar, se me encomendó la misión de generar una parroquia, de crear, o al menos un poco hacer como Juan el Bautista, enderezar el camino, allanar el sendero para que exista la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María, en donde estuve desde el 2017 hasta el 2020. En estos 3 años, dos de ellos matizados por la pandemia,
En estos 3 años, un poco lo que pudimos es consolidar la identidad de las personas y procurar la creación de esta parroquia. Sé que ahora está en buenas manos de un padre colombiano, del padre Oscar. Y ahora, desde el 6 de noviembre del 2020, soy párroco de El Tingo La Esperanza, el Señor de la Buena Esperanza, y San Andrés de Pilaló, que se atienden desde aquí. Entonces, con la gracia del buen Dios, justamente hoy tuvimos reunión de planificación con los catequistas, mientras ellos están en un seminario con una psicóloga, yo estoy aquí en la entrevista y sé que de luego vamos a estar juntos analizando esta entrevista. Entonces, gracias a Dios, este tema de la obediencia también funcionará. Pues estamos aquí preparando mucho de la asamblea eclesial en la que espero que todos los que nos escuchan estemos trabajando y participando. Perfecto, padre. Una inquietud. ¿Qué le motivó a usted? ¿Qué le movió para elegir la vida de sacerdocio? ¿Qué me movió para elegir la vida de sacerdocio? Pues te cuento, Juan, y les cuento a todos que cuando joven yo pertenecía a un grupo juvenil que se iba formando en Pujilí, un grupo juvenil que llegó a llamarse Amigos de la Vida. Coincidencialmente, este grupo empezó a formarse en el 95, finales del año 95, inicios del 96, bajo la guía que de Dios goce del padre Fidel Herrera, que ya dejó este mundo en el 2000 con profundo dolor, y de en ese entonces diácono Wilson Peña, que actualmente es párroco del Salto. Los dos un poco organizaron este grupo juvenil. Como digo, casualidades de la vida, en marzo del 96 fue el terremoto de Pujilí. Con este gran terremoto, este grupo de jóvenes que nos reuníamos a veces para rezar, a veces para cantar, a veces para no hacer nada, encontramos algo que hacer, ayudar. Y empezamos a ayudar y nos apegamos mucho a la Operación Mato Grosso de Pujilí, a la Casa Campesina. Y desde ahí empezamos a hacer nuestro trabajo de ayuda, con el terremoto, un poco con el censo, con la repartición de víveres, con el poder reelaborar víveres, con el saber recibir aquellas donaciones que llegaban y redistribuirlas, principalmente a quienes más necesitan. Y esa ayuda social que fue calando fuertemente en los que éramos miembros del grupo, al punto que luego de la contingencia emergente, empezamos a trabajar socialmente para ayudar a familias necesitadas. Las ubicábamos, trabajábamos entre semana en lo que podíamos, se reunían algunos centavos y con fondos de los Mato Grosso se completaba y construíamos a lo mejor una casita pequeña, una habitación pequeña que pueda de alguna forma ser un refresco para las personas que necesitaban. Entonces, ¿qué me motivó a ser sacerdote? Mirar que hay posibilidades en este mundo de hacer el bien sin interés. Y que desde aquí uno puede servir de mil maneras y de maneras muy buenas. Luego este grupo juvenil también ayudó a cantar misas. Imagínate que cantábamos misas para que con lo que podíamos cobrar, poquito que sea, podíamos hacer estas construcciones. Salíamos del colegio y pasábamos hasta la 1, 2 de la mañana partiendo leña para que nos paguen unos centavos por la partida de la leña. Conseguimos un contrato con el municipio y pintábamos el cementerio a la noche y a la madrugada porque no teníamos otro tiempo, con tal de poder hacer una casita para alguien que necesitaba. Íbamos el fin de semana, no teníamos problema, un sábado pasar todo el día de ayudantes de albañil y haciendo mingas para poder hacer estas casitas. Fernando Redrobán, don Carlos Bosiccio, que estaba al frente de la casa campesina en ese entonces, fueron los que nos fueron orientando en este servicio. Y creo que este servicio, este nivel social de servicio, fue el que de alguna manera me fue orientando hasta esta vida de sacerdocio, porque siempre busqué algo más que el solo servicio social. Y ese algo más, después de haber entrado un poquito en el ámbito de la política, en el ámbito incluso del izquierdismo, del marxismo y de otras cosas, este algo más para servir a la gente lo encontré aquí, lo encontré en Cristo. Excelente. Muy bien. Vamos a entrar ya a analizar el tema de hoy. Antes vamos a leer una parte de el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, que dice así: Felices los que crean sin haber visto. El tema de hoy,
es creo, obediencia de la fe, y Abraham, el padre de todos los creyentes. Padre, por favor, ¿puede darnos una introducción general al tema de hoy? Claro que sí, con todo gusto. Abraham, antes de hablar de Abraham, vamos a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Creo que esa es la mejor forma de entrar en esto. Tengo aquí mis pollitas, por si acaso, están escritas y toda la cosa. Quiero que nos fijemos en esto. Estamos entrando en el catecismo de la Iglesia Católica y esta parte del creo, creemos, tiene 3 capítulos. El hombre que es capaz de Dios, Dios que viene al encuentro del hombre, y el tercer capítulo que es la respuesta del hombre hacia Dios. En este tercer capítulo entra esta primera parte, la obediencia de la fe, que es de la que vamos a hablar hoy, de la respuesta del hombre hacia Dios. Ahora, ¿por qué quiero empezar desde aquí? Porque si nos fijamos, el movimiento de amor, palabra clave, amor. El movimiento de amor es descendente primero y ascendente después. ¿Por qué voy a usar la palabra amor en lugar de la palabra fe? Ya se los explicaré cuando hablemos de la obediencia propiamente. Pero el movimiento de amor, primero es Dios el que nos ama. Dios nos ama profunda e infinitamente. Y como respuesta del amor a Dios está el amor del hombre hacia Dios. Este movimiento, el Catecismo de la Iglesia Católica, lo hace o lo mira en digamos, en 3 bocados fuertes. Dios que empuja su amor hacia nosotros y este acto de creer que tiene 3 partes. Usted y yo, seres humanos, simples, comunes, mortales, a los cuales Dios nos ha dotado, de, entre otras cosas, una sencilla capacidad, la capacidad de Dios. Es decir, que usted y yo somos capaces de entender que hay algo más, que hay alguien más. Y eso lo sabemos, todos lo entendieron. Los incas lo buscaban en el sol, lo buscaban en los volcanes. Las antiguas culturas los buscaban en sus grandes mitologías, la mitología griega, la mitología egipcia. Todo el mundo es capaz de entender que hay algo más. Todo el mundo, incluso los que se dicen ateos, saben que hay una posibilidad de trascendencia. Punto. Esto es la capacidad de Dios. Sabemos que hay algo más. Tenemos esa intuición de que hay algo más. Pero ¿y cómo saber qué es lo más que hay? Usted y yo, por nuestras simples capacidades, no podemos llegar a saberlo. Los griegos, con ser griegos y muy sabios, se inventaron a un Zeus. Los incas, con ser incas y muy sabios, se inventaron a un Inti, un Pachacama, un Pachacuti, ¿cierto? Pero todo esto es invención humana, de una divinidad no existente. Ahora, ¿cómo podemos llegar a saber de Dios? Segundo paso, ciertamente somos capaces de Dios, entendemos que hay Dios, pero es Dios el que viene al encuentro del hombre. Es Dios en su amor el que desde el cielo baja para tocarte y subirte. Digámoslo de esta forma. Es Dios el que se revela, el que se hace presente. Palabra clave, revelación. Usted y yo la aprendemos. Y perdónenme si es que hablo así muy docentemente, pero me encanta hablar de este tema. Palabra clave, revelación. Usted y yo tenemos que aprenderla. Vea, grábesela aquí, póngasela con cincel, no deje que se la borren. Palabra clave para entender quién es Dios, revelación. ¿Y qué quiere decir revelación? ¿Dónde está la revelación? Quiere decir que Dios se presentó, que se hizo presente ante nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En qué? ¿De qué forma se presenta Dios? Vamos a hablar de 3 cositas que tiene la revelación. Primera, importantísima, pero no la única, la Sagrada Escritura. Segunda, importantísima, pero no la única, la Santa Tradición. Tercera, importantísima, pero no la única,
el magisterio de la iglesia. Entonces quiero que se imaginen un trípode de una cámara. Sí han visto los trípodes de las cámaras, ¿no? Son tres patitas que sostienen la cámara para que la foto salga nítida y súper bien. Si desigualas una de esas tres patitas, te sale torcida la foto, te sale desenfocada, ya pierdes el foco, pierdes tu horizonte, se te puede caer la cámara, se puede romper todo. Palabra clave, revelación. Tres elementos: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. ¿Cómo vemos esos elementos? Primera, Sagrada Escritura, Biblia. Lo que usted y yo sabemos, la Biblia, pero no solo la Biblia. La Biblia solita, le faltan las otras dos. La Biblia y la Sagrada Tradición. ¿Dónde está la Sagrada Tradición, padre? O sea, que lo que hacemos tradicionalmente, los bailes, que no, pues mi hijo, ahí sí ya está MFP. O sea, estamos fuera de foco. ¿Cuál es la Sagrada Tradición? Aquellas enseñanzas que nos han dejado los santos padres. Por ejemplo, los padres del desierto. Aquellas enseñanzas que nos han dejado los grandes santos. Hablemos de San Agustín, por ejemplo, San Francisco. Ahora que tenemos al Papa Francisco, recordar siempre a San Francisco de Asís es una maravilla. Hablemos de las enseñanzas que nos han dejado grandes seres insignes de la iglesia, teólogos, grandes personas que han estudiado la fe, que la han practicado y que han dejado grandes enseñanzas, aunque a veces no tan grandes escritos. Hablemos del Santo Cura de Ars, hablemos de Santa Mariana de Jesús, de la Azucena de Quito. Esa es la santa tradición. Cosas hermosas que representan el sentido de la fe del creyente. Personas maravillosas que han dejado su ejemplo, escritos maravillosos que reflejan la fe de una comunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, las grandes encíclicas que reflejan el magisterio y la forma de interpretarlo. Hablemos de una de esas encíclicas, una maravillosa, por ejemplo, que no es de este siglo, pero nos está hablando todavía. Hablemos de la Rerum Novarum, por ejemplo, León XIII, finales del 1800, hablar contra la revolución industrial y el no explotar a los pobres y a los trabajadores. Cualquier parecido con el 2021 es pura coincidencia. Han pasado más de 100 años, pero estamos en las mismas. Los grandes potentados que explotan a los pequeños y los pequeños que no pueden hacer nada. Pero solo digo, no digo que aquí pase, en otros lados pasa, ¿no? Cerramos esta introducción entonces. Al hablar de esta fe, de este gran amor, de esta revelación de Dios, entonces ahora sucede algo maravilloso. Yo soy capaz de entender que hay una trascendencia. Dios se revela y se hace presente ante mí, ante la humanidad, en toda la historia. Ahora empieza un movimiento distinto, un acto de fe. Yo creo en esto, yo respondo. La respuesta que yo le doy a Dios en fe, por la fe en la que creo. Y de este movimiento vamos a hablar. De la primera parte de este movimiento, porque son varias partes. Y la primera parte de este movimiento se llama obediencia de la fe. Ahí estamos. Este es el tema. El tema en el que vamos a hablar de la forma en la que usted y yo, simples y comunes mortales, podemos responder a tanta misericordia y maravilloso amor de Dios que fue capaz de dejar el cielo para hacerse presente en este mundo como un hombre común y corriente. Aquí estamos. Este es el tema. Entonces, un poquito lo enmarcamos, un poquito nos vamos dando cuenta de dónde estamos, y dándonos cuenta de dónde estamos, pues simplemente podríamos decir, entonces, la obediencia en la fe es parte de mi respuesta en amor hacia Dios, y la respuesta es sí. Entonces, si es parte de mi respuesta del amor a Dios, esta es una forma de vivir católicamente, cristianamente la vida, obvio que sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De su vida y la mía, que responden a Dios, cómo vivirla y de qué manera agradar al Señor. Este es el tema de hoy. Bienvenidos. Excelente, muy contextualizado, perfectamente, muy bien. Voy a dar lectura al primer numeral, al 144,
del Catecismo de la Iglesia Católica que dice lo siguiente: obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Padre, su micrófono está abierto para que explique ampliamente este numeral. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Obediencia o audire. Mm, hacer caso a lo que escucho. La diferencia que hacemos en español suele decir, todos pueden oír, pero muy pocos escuchan. ¿Sí se han dado cuenta? Que a veces hablan de eso, nuestros profesores nos sabían decir, por la una te entra y por la otra te sale. Entonces, obediencia significa que por la una te entra y que no te salga por ningún otro lado, que se te quede ahí. Obediencia tiene que ver con audición, lo que escuchas de Dios, la fe que crees. Aquí voy a decir algo que va a sonar ilógico, pero espero que en mi locura me sigan. Y es que a Dios lo ves con las orejas y le oyes con los ojos. De nuevo, a Dios le ves con las orejas y a Dios le oyes con los ojos. ¿Cómo puedo oír a Dios? ¿Ya ves cómo le puedes oír? ¿Qué necesitas para oírle? Tus ojos. ¿Cómo puedo ver a Dios? Mi hijo, sé que has estado enfermo, me da mucha pena contigo, pero mis oraciones están contigo. Cuenta con mi apoyo y en lo que me necesites, aquí estaré. ¿Le viste a Dios? Ah, qué bien, porque a Dios le ves en los actos de amor y ahí lo vas a ver. Y los actos de amor no son relaciones sexuales, perdón por la paréntesis. Los actos de amor son ese momento en el que tú te sientes débil y hay alguien que acude para ti. Ah, lo puedes ver. ¿Dónde más puedes ver a Dios? No sea malito, ayúdeme, regáleme una monedita para comer un almuerzo. Hay alguien que tiene una debilidad y necesita un auxilio. No sea malito, cómpreme estos muñequitos, estos yogurcitos, estos chiclecitos. Hay alguien que necesita un auxilio, que no es comprarle los muñequitos, los dulcecitos, es ayudarle para que no lo explote. La ayuda va diferente. A Dios tienes que verlo bien, porque a veces lo disfrazan en cosas románticas. Pero esa es otra historia. Entonces, obediencia. Estamos explicando el número 144 del Catecismo de la Iglesia Católica para los que nos siguen. Entonces, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. Voy a poner un ejemplo de lo que es obedecer en la fe y espero que me sigan. Soy mal dibujante con las manos, pero bueno con la boca, así es que déjenme dibujar con mi boca, ¿ya? Síganme en este juego. Usted tiene un arco y una flecha. ¿Qué significa obedecer en la fe? ¿Disparar la flecha? No. Dice el Salmo 142, si no me equivoco. Como flecha en manos del buen guerrero son los hijos de la juventud. ¿Obedecer en la fe es solamente el acto de disparar una flecha? No. Usted es la flecha, el arco es este mundo. Hay algo a lo que le tenemos que atinar, un blanco que está al fondo. La obediencia en la fe significa que usted como flecha apunta a ese blanco y se dispara con el afán de llegar hacia allá. Tres elementos. Obediencia en la fe, obediencia, lo que yo hago,
en la fe a ese blanco que está al fondo, que es la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que apuntarle a ese blanco y no a otro? Porque es palabra de Dios. Yo puedo apuntar a 20,000 lugares diferentes, pero si estoy en un concurso de arco y flecha, tengo que darle al centro del bersaglio, del blanco, y tengo que apuntar hacia allá. El concurso de arco y flecha en el que estamos ahora, el campeonato, se llama vida, y mi vida tiene sentido en la fe cuando apunta donde el Señor. ¿Puedo apuntar a 1,000 otros lugares? Claro. Tú puedes apuntar a la fama, puedes apuntar a la punta del Everest, puedes apuntar a que te aplaudan, puedes apuntar a la aprobación de tus papás, puedes apuntar a la aprobación de tu novia, puedes apuntar al puro amor carnal, pero ¿llegarás a hacer 100 puntos para ganarte el concurso? Capaz que no. Pero si la apuntas al centro del blanco, ¿llegarás a hacer los 100 puntos, sacarás tu medalla de oro y llegarás al cielo? Pues sí. ¿Y el centro del blanco cuál? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Si fuera palabra de otra cosa, ya sería idolatría. Tapemos la boca. Excelente, excelente explicación. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un instante. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 30 minutos. El GATMIC te informa. La Dirección de Gestión Ambiental del GATMIC Pujilí envía 3.000 plantas nativas a la comunidad Calerapamba de la parroquia de Huangaje, con el objetivo de recuperar las cuencas hídricas y garantizar el cuidado del agua. Esta acción es parte de una firma de convenio con el GAT parroquial de Huangaje para proveer plantas de varias especies que han sido producidas en nuestro vivero forestal. Es nuestra responsabilidad el cuidado ambiental de las reservas naturales. Trabajamos con el corazón. Pujilí, un cantón intercultural. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. En La Tacunga se encuentran las hermanas del claustro del Monasterio de la Visitación, quienes dedican su vida a orar por nosotros. Y para poder sustentarse, elaboran productos hechos con sus propias manos. Cirios pascuales, rompope, dulce de higo, shampoo, miel de abeja, mermelada. Esto y mucho más lo encontrarás en el Monasterio de la Visitación. Hagamos el gasto. Encuéntralas en el sector El Niágara, junto al complejo San Andrés, en el horario de 8 a 11 horas 30 y de 14 horas 30 a 16:30. Entregas a domicilio 09 61 20 52 71. Las hermanas del claustro cuentan contigo. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. En Radio La Tacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio La Tacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: Ven acá. No, porque se enoja mi mamá. Muy bien, les recuerdo a nuestra audiencia que estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es el padre Gerardo Enrique Montenegro, párroco de La Esperanza y de Pilaló. El tema que estamos analizando es creo.
la obediencia de la fe, y Abraham, el padre de todos los creyentes. Vamos a continuar con el programa. Voy a volver a leer un poquito del numeral 144 para hacerle una pregunta. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Padre, en la boda de Canaá, María les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Más adelante en la historia vemos que Abraham hizo también lo que Él le dijo. ¿Cuál fue el resultado de esa obediencia? ¿Y qué debemos cambiar en nuestra vida para aprender a obedecer sin sentir que nos cueste tanto? Ray, no es una pregunta, son como 500 y una pregunta existencial ahí mismo. Empecemos con esto. Abraham y María, dos figuras icónicas de la obediencia. De hecho, nos las presentan en el Catecismo de la Iglesia Católica como esas figuras. Abraham como el modelo de la obediencia y la Virgen María como la perfección de ese modelo, como el modelo más perfecto. Empecemos con Abraham. ¿Qué logró con su obediencia? Aunque parecía torpe, aunque en italiano dicen storta, parecía loca, una locura. ¿Cuál era la locura de la obediencia de Abraham? Si entramos en el número 145 lo podríamos entender, pero entre la locura de la obediencia de Abraham, entregar a su propio hijo como sacrificio, es decir, tratar de matarlo, ofrecerlo en sacrificio, era quitarle la vida para entregarle la vida a alguien más. Esta locura de la obediencia, ¿hacia dónde le llevó? Pensemos en algo más, un poquito antes. Cuando Abraham sale de la tierra en la que vivía Ur de Caldea, escucha la voz de un Dios que le dice, vete a la tierra que yo te daré, tendrás tierra en abundancia y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar. 100 y piquito de años y este viejito tenía un hijo, un hito. Ese uniquito que había, chullita, guaguito, viene pedido como sacrificio. ¿Qué haces? Te prometieron descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y tienes uno. Y ese uno que tienes, te lo están pidiendo que devuelvas. Y, aunque parecía una locura, ¿qué ganó con eso? En el momento que obedeció a Dios, la oveja se convierte en sacrificio, el hijo viene ahorrado, y este hijo que viene ahorrado, salvado, se convierte en el primogénito de todos los hijos, al punto que hasta hoy ustedes y yo en reuniones juveniles cantamos, el padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Pues, ¿qué ganó el padre Abraham? Que la promesa se cumplió. Porque Dios es fiel. Y si tú obedeces, la fidelidad de Dios se realiza. ¿Quién es María? La perfección de esta obediencia. ¿Cómo vemos esta perfección de la obediencia? Palabras sencillitas. He aquí la humilde esclava del Señor, que se haga en mí lo que tú has dicho. Algo que yo vivo, te pido que lo vivas. Hagan lo que Él les diga. De nuevo, palabras sencillitas de María. He aquí la humilde esclava del Señor, que se haga en mí lo que tú digas. Y lo que yo estoy viviendo te lo quiero enseñar. Hagan lo que Él les diga. ¿Perfección de este modelo en obediencia? Claro que sí. Gracias a la obediencia de María, pues Cristo vino al mundo para salvarnos a todos. Gracias a la obediencia de María, Cristo aprendió también muchas cosas. No crean que Jesús vino sabiendo muchas cosas, aprendió, porque dice la carta a los hebreos que se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Eso quiere decir que desde chiquito le tocó ir aprendiendo todo, como a usted y como a mí. ¿Y quién le enseñaba? Mamá María, papá José. ¿De quién aprendes tú? De tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de tus tíos. Ajá. Pues ese modelo
le enseñó al que es el modelador. ¿Te imaginas? Entonces, ¿quién es María? María es aquella mujer que fue capaz de decir, esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. ¿Quieres ser realmente libre? Sé esclavo del Señor. Que solo Dios quiere tu verdadera libertad. Entonces, ser esclavo de Él te hará realmente libre. Primera cosa. ¿Qué tengo que hacer para poder vivir esta obediencia, para poder seguir estos modelos? No voy a decir palabras mías, el Señor lo dijo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué tengo que hacer? Renuncia a tu limitada aspiración y permítele a Dios conducirte hacia donde vas. Si Abraham se hubiera puesto a pensar, es mi único hijo, ¿cómo lo voy a sacrificar? No, no es posible. No, este Dios me está pidiendo locuras. Señor, pídeme otra cosa menos mi hijo. No habría cumplimiento de la promesa. Si María se hubiera puesto a pensar, ay, pero es que soy una virgen doncella y todavía no he conocido varón y me van a ver embarazada y si me apedrean y si me matan y si es que esto pasa y si es que... No hubiera estado Cristo en el mundo, o al menos no a través de María. Pregúntate, pregunta existencial, ¿cuántas veces te han pasado cosas por no obedecer en la fe, por no confiar en aquellos que te aman fuertemente? Vamos a hacer una analogía chiquitita de la obediencia en la fe. ¿Cuántas veces has usado esta frase? Si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera oído a mi papá, bien me dijo mi abuelita. Mira que cuando obedeces en la fe, incluso renunciando a ti mismo, la recompensa llega. La promesa se cumple. Es una analogía pequeñita de lo que pasa en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal cuando hablamos de nuestra relación con Dios? Y a eso entraremos más adelante. Excelente. Voy a dar lectura al numeral 145, que dice, la carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. A pesar de que ya algo explicó del tema, Padre, ¿usted desea reforzar más? Padre Gerardito. Esta tecnología casi me abandona, ya ven, no sabía de dónde activar el micrófono. Ese es el problema de la tecnología, nos abandona de vez en cuando. A ver, numeral 145. Tenemos la descripción de Abraham en 3 pasos, 3 elementos de su obediencia, sacados del gran elogio de la carta a los hebreos. Primero, por la obediencia de Abraham, para que él pueda salir de la tierra en la que estaba y entrar en la tierra prometida. Vean que siempre la obediencia implica una renuncia. ¿Eh? Primer paso por el cual da Abraham, renuncia a la tierra en la que estaba a cambio de una tierra prometida. Segunda cosa que se resalta en este numeral, vive como extranjero en tierra prometida. Es decir, jamás se siente propietario de algo, sino que vive ahí como si no fuese suyo. Y estas palabras deben sonarte conocidas porque San Pablo las retoma. Esta experiencia, vivir como si no fuese. Y San Pablo dice, los padres vivan como si no fuesen padres, los hijos como si no fuesen hijos. Es decir, que no te sientes en el puesto pensando que ese puesto te otorga poder. Al contrario, que recibas algo como don de Dios, lo vivas plenamente y lo vivas de tal manera
que siempre puedas ejercer tu humildad y humanidad desde donde quiera que estés. Puedes llegar a ser el más importante del planeta, puedes llegar a ser el menos importante del planeta, eso es lo de menos. Lo importante es que desde donde estés, tú puedas ejercer tu humildad y tu humanidad. Y ese es el segundo paso de Abraham. Vive como extranjero en tierra prometida. Y por último, Sara, que le otorga concebir el hijo de la promesa, Abraham, que ofrece su único hijo en sacrificio. Ya habíamos hablado de esto. De nuevo, renunciar a ti mismo para entregarlo a los demás, a la vida de tu vida para darle a alguien más. 3 pasos de Abraham en la fe. Voy a decir esto, todos sabemos que para avanzar un poco más tienes que renunciar. Lo vivimos a diario, nos asusta un poco, pero lo vivimos a diario. Si quieres llegar a ser un excelente médico, tienes que renunciar a ser abogado, a hacer otras cosas. Si tienes que elegir, el acto de elección es un acto de renuncia. Porque para entrar por una puerta tienes que dejar las otras 99 vacías. La renuncia es importante. La renuncia a ti mismo. Cerramos hasta aquí. Muy bien. Regresamos en un instante luego de una pausa comercial. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 45 minutos. El GATMIC te informa. Con el objetivo de recuperar los espacios de nuestra ciudad, la Mesa de Seguridad del GATMIC Pujilí, en conjunto con la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, organizan un ciclopaseo para la ciudadanía pujilense, a realizarse el sábado 24 de julio del 2021 a las 8:30 en el Coliseo Mayor del Cantón Pujilí. La ruta establecida será desde el Coliseo Mayor por la calle Manuela de Jesús Tobar, que avanza hasta la calle Pichincha e ingresa a la avenida Velasco Ibarra hasta el barrio Las Cuatro Esquinas. Posteriormente se continúa por la calle Gabriel García Moreno hacia la cima del Sinchahuacín. Es importante señalar que existirán varios puntos de hidratación. Ven con toda tu familia y disfruta del ciclopaseo. Es obligatorio portar el casco. Trabajamos con el corazón. Pujilí, un cantón intercultural. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Estamos con la presencia del padre Gerardo Enrique Montenegro Valdivieso y el tema de hoy es la obediencia de la fe. Abraham, padre de todos los creyentes. Voy a dar lectura al numeral 146 del Catecismo, que dice lo siguiente. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, y por eso, fortalecido en su fe, por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Su explicación, padre Gerardo, a este numeral, por favor. Como lo decíamos antes, ya analizando un poquito a Abraham, y no solo Abraham, sino este movimiento de respuesta en la fe. Recuerden que estamos viendo esto y tratando de actualizarlo en nuestra vida, es decir, de traerlo a mi vida. ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo yo hacer estas cosas? ¿Y qué significan? ¿Y cómo puedo verlas en mi vida? Sencillo. Tú obedeces a lo que Dios te pide y te llega una recompensa. Sencillo como eso. Quiero centrar su atención en esta definición. Capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Hebreos. La fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Voy a leer otra traducción distinta. La Biblia de las Américas dice: la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve.
Miren que son muy similares. De hecho, la base es idéntica. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Primero, garantía de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas? Vamos un tiempito más atrás. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el hombre es capaz de Dios y que todo ser humano es capaz de darse cuenta que hay algo más? Otra forma que le damos para llamar a ese algo más, le sabemos decir, ¿qué habrá más allá? ¿Más allá de dónde? Más allá de la esperanza, si vas hacia un lado está Pilaló. Más allá de la esperanza, si vas hacia el otro lado está el Huango. Más allá de. Entonces siempre la pregunta por el más allá es más allá de la vida. ¿Qué habrá más allá de la muerte, saben decir algunos? Más allá de la muerte está el panteón. ¿Qué hay más allá de la vida? Entonces, la fe es la garantía de lo que esperas. A ver, ¿cómo que la garantía? Lo que yo creo garantiza que tengo que esperar algo. Claro, tú y yo creemos en la resurrección de Cristo. Tú y yo creemos en la encarnación de Dios. Tú y yo creemos en el paraíso. ¿Y por qué creemos esto? ¿Porque lo recitamos en el credo? No. ¿Creemos esto porque así me enseñó mi catequista? No, ella te lo enseñó. Tú crees esto porque Dios lo ha presentado, lo reveló, lo mostró, te hizo ver. Vimos el sepulcro vacío, y si hemos visto ese sepulcro vacío, ese más allá no es la nada, es Dios. Es la garantía de lo que esperamos. Lo que esperamos, la resurrección, la vida después de la vida, el cielo, el paraíso, los ángeles, los querubines, los serafines, ponle el nombre que quieras. Eso esperamos. Y la fe es la garantía de esto. ¿Por qué es la garantía? Porque creo en la revelación de Dios y Dios me lo ha revelado, no solo a mí, sino a toda la humanidad a través de la historia. Garantía de lo que esperamos, pero también la fe al mismo tiempo es la prueba de lo que no se ve. Hay una cancioncita que me sabe doler un poquito la cabeza cuando la escucho. No es católica. Sabe decir, aunque mis ojos no te pueden ver. Por Dios, ven a misa, arrodíllate y le vas a ver. Ven a la adoración del Santísimo, arrodíllate y sí le ves. No solo le sientes, le ves, porque Dios es así de real y así de presente. La garantía de lo que esperamos, pero también la prueba de lo que no se ve. Porque el que no tiene fe, siempre va a haber un pedacito de pan blanco. Pero el que tiene fe va a encontrar a Cristo. Y postrado de rodillas va a decir, Señor mío y Dios mío. La fe, solo la fe, prueba las realidades que no se ven. Pongamos un ejemplo más concreto. Alguien me dirá, ay, padrecito, es que claro, como usted es purita, nos habla de la misa. Hablemos de otra cosa. ¿Cómo sabes que tu marido es fiel? No, padre, no sé. ¿Cierto? No lo sabes. Pero la prueba de lo que no se ve, la fe, solo la fe. Si confías en él, sabes que te es fiel. Punto. ¿Cómo sabes que tu mujer es fiel? La fe. La fe que se expresa en la confianza, confianza que es fruto del amor. Y podríamos ir al diálogo del amor, pero pausemos. Sigamos. Excelente, excelente. Voy a dar lectura al numeral 147 y con este terminamos, que dice, el Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe.
La carta a los hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Padre, por favor, su explicación a este numeral. Más que una explicación, voy a hacer un alargue de este numeral. Permítanme tomarme este atrevimiento. El que inicia y consuma la fe, creer en Jesucristo. Este es el paso ulterior, lo que toca hacer después. Yo creo, ciertamente, pero creo en Jesús, creo en Jesucristo, en su persona, en su palabra, en lo que Él vino a hacer, en lo que Él me dijo y en lo que Él es. Ahora, si yo creo en Él, las cosas que hago, ¿las hago para quién? ¿Para mí o para Él? ¿Se acuerdan del dibujito que hicimos con el arco y la flecha? ¿Sí se acuerdan? Arco y flecha sostenidos por ti, un blanco concreto, palabra de Dios, testimonio de Dios, fidelidad de Dios, fe en Dios. Si sueltas tu arco y tu flecha hacia allá, ve, como volador al cielo, directo, no hay nada que hacer. Pero quiero decir algo, y es problemático, porque muchos, en lugar de creer en Cristo y de creerle a Cristo, quieren y logran de alguna forma que lo que dijo Cristo se acomode a lo que yo quiero hacer y a lo que a mí me da la gana. Digamos de esta forma, desfiguran el Padre Nuestro. ¿Han oído el Padre Nuestro? ¿Lo han rezado? ¿Sí? Ahí decimos que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero a algunos es como que le rezaran al revés, que se haga mi voluntad aquí en la tierra para que me lleve al cielo. Y eso es un problema. No lo voy a decir yo, voy a leer a un gran teólogo, César Izquierdo, español. Él escribió en una revista en Pamplona y decía, la fe, como manifestación de la espontaneidad del sujeto y de su capacidad de reaccionar ante determinados estímulos, la fe como respuesta a Dios, una respuesta creativa, capaz de crear y de generar muchas cosas, cabe dentro de la normalidad de los fenómenos psicológicos, culturales y sociales. Una fe que es solamente esta respuesta emotiva, emocional, cabe ahí, psicológico, cultural y social. ¿Cuál es el precio de esto? Voy a usar esta palabra fea, vaciamiento. Se vacía la fe de su dimensión religiosa en cuanto ésta implica relación con la trascendencia. Volvamos al dibujito para explicar sencillamente. ¿Te imaginas tú? Tienes al frente ese blanco, esos circulitos que tienes que apuntarles con la flecha. En el centro 100 puntos, más te alejas, menos puntos y puedes distraerte. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora en esta modernidad, cuando tú haces lo que te da la gana, quitas el adversario, quitas el blanco y ya no tienes a dónde apuntarle, entonces haces y apuntas a donde te da la gana y terminas sin puntos para llegar a donde debes llegar. Expliquémoslo de otra forma. Cada vez que tú dices, ay, es que yo no me voy a misa porque no me la siento. En vez de apuntarle al blanco, ya le apuntaste a la pared, perdiste puntos. Es que yo espero que mi hijo decida cuando ya sea grande para ver a qué fe quiere entrar. En lugar de apuntarle al blanco, ya le apuntaste al muro, perdiste puntos. Es que yo sí rezo, pero cuando me siento necesitado de la oración, ya le apuntaste a la pared y perdiste puntos. ¿Te imaginas una mamá que dijera, ay, hoy no me sentí con ganas de ser mamá, entonces no he cuidado de mis hijos? Y mi bebé de 3 meses que busque dónde lactar porque no me siento con ganas de darle lechecita. Una mamá no puede hacer eso. El amor no te deja hacer ese tipo de cosas.
Cerramos esta reflexión. Podríamos hablar millón de cosas sobre esto. Dios le pague a todos por escucharnos. No se olvide, la obediencia en la fe implica siempre apuntarle a la palabra de Dios. Apunte a lo que Dios le pide en su vida y no hay equivocación. La recompensa va a llegar. Dios le pague por todo. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Estamos por concluir el programa Un Pueblo que Camina con nuestro invitado, el padre Gerardo Enrique Montenegro. Hemos analizado el tema, creo, la obediencia de la fe, Abraham, el padre de todos los creyentes. Un saludo para nuestra audiencia, tanto de radio como de Facebook, de las redes sociales, especial a la parroquia La Esperanza del Tingo, a Pilaló, que están escuchando a su sacerdote, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas y religiosos, y a todas las personas involucradas con los diferentes servicios de la iglesia. Saludamos también a Manu Paz, quien dice: buenos días, saludos padre Gerardo, excelente testimonio. Tenemos a otras personas que nos miran también, el padre Guido Mise está viéndolo, Antonia Zorrilla está viendo. Nuestro saludo para todas las personas que nos siguen. Padre, muy agradecido por su tiempo, muy agradecido por sus enseñanzas. No queremos despedirnos sin antes recibir su bendición. Adelante, por favor. Dios le pague también por este tiempo y esta oportunidad. Vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a suplicarle al Señor que descienda su gracia sobre nosotros. Ese gran amor de fe que Dios tiene en la humanidad, nosotros sepamos responderlo en fe hacia Dios, en aquello que creemos realmente, sin vaciarlo de su contenido, que es Cristo mismo. Que ustedes y yo sepamos seguir siempre los pasos de Cristo y caminar tras las huellas del Maestro, para que podamos alcanzar la salvación. Esta gracia el Señor nos la alcance y su bendición descienda sobre ustedes. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, infinito en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Dios le pague. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta fue una emisión más del programa Un Pueblo que Camina. La próxima semana estaremos con un nuevo invitado y con un nuevo tema. Muchas gracias, buenos días. Dios bendiga, buen día. Virgen María, disponemos nuestro corazón y nuestra vida para cantarte el rezo del Ángelus, junto a Monseñor Giovanni Mauricio Paz Hurtado, obispo de la diócesis de La Tacunga. El ángel del Señor anunció a María: